Bueno, yo he decidido titular mi presentación Análisis crítico de la salud de los trabajadores. Ahí ya hay dos elementos importantes. Lo primero es que es un análisis crítico y lo segundo es que no hablo de seguridad y salud en el trabajo, sino de la salud de los trabajadores. Es un enfoque distinto y me voy a centrar en dos elementos que creo yo que para el país, para Colombia, tienen un impacto bastante fuerte. Por un lado, el tema de la informalidad, que casi siempre lo dejamos por fuera. Y por el otro lado, algo que se ha venido debatiendo desde hace mucho tiempo, pero particularmente a partir de la Convención 160 del Convenio 160 de la OIT sobre sistemas de información en seguridad y salud en el trabajo, que creo yo que Colombia tiene mucho camino por recorrer en el tema. Entonces, digamos que mi presentación va a girar en torno a esos dos elementos. Siguiente, por favor. Lo primero es un análisis del mercado laboral en Colombia. Uno no puede hacer seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas desconociendo cuál es el contexto del país. Es muy importante que nosotros tengamos siempre en mente que la seguridad y la salud en el trabajo no es como solo lo que ocurre dentro de los lugares de trabajo, sino que eso está atravesado por una serie de elementos que van más allá, que hay las configuraciones políticas, las configuraciones sociales, las configuraciones económicas, que terminan por impactar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores en el país. Datos del último censo hecho el año pasado: 48.300.000 personas habitan Colombia. De ellas hay población en edad de trabajar 39.300.000 personas. Siguiente dato importante: la población económicamente activa, 24.800.000 trabajadores. Ese es un dato que no es menor porque, como lo vamos a ver con el siguiente dato, nos representa ya el primer gran problema que tiene Colombia, y es el tema de la informalidad. De esos 24.800.000 personas que pertenecen a la población económicamente activa, trabajan 22.190.000 y tenemos una cifra de desempleo de 2.610.000, es decir, estamos hablando de un desempleo de más de 2 dígitos, cerca del 12%. En los últimos 8 meses hemos perdido más o menos 700.000 empleos en Colombia, que eso ha sido una dinámica que ha agravado aún más la situación de los trabajadores. Pero encerré en un cuadro rojo la población ocupada. A nosotros en las universidades, en todas las universidades, siempre nos forman pensando en ponernos la corbata o ponernos el casco y las botas e ir a trabajar con la población que tiene un contrato de trabajo y que tiene aseguramiento en riesgos laborales. Pero resulta que en el país es mayor la cantidad de personas que no tienen un seguro de riesgos laborales que las que sí lo tienen. Entonces eso ya es un dato que lo pone a uno a pensar. 10.380.000 personas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales y por el otro lado 11.820.000 trabajadores en Colombia, 11.820.000 que no pagan un seguro de riesgos laborales. Es decir, estamos hablando que hay una gran cantidad de personas que no están cubiertas por un seguro en caso de accidente o en caso de enfermedad relacionada con el trabajo, y que es mayor incluso a la gente que sí está cubierta. Eso es un problema, en la medida que no necesariamente tampoco esos 10.380.000 personas tienen acceso a servicios de seguridad y salud en el trabajo. Hay lugares de Colombia donde a ti te pagan la afiliación, pero jamás en tu vida te van a hacer un análisis de condiciones de trabajo o te van a hacer un examen médico ocupacional, ¿sí? Entonces es un dato interesante. Siguiente, por favor. Estos son los datos también de la configuración de la población en este momento. De los 0 a 14 años en Colombia el 22.6, de los 15 a los 65 el 68.2, que es lo que creeríamos que es la población en edad de trabajar, y mayor a 65 años el 9.1%, con una primacía muy ligera de las mujeres con respecto a los hombres. Siguiente, por favor. Esta imagen que presento aquí tiene también una relación con entender un poco ese contexto de los trabajadores en Colombia. La primer pirámide que ustedes pueden ver a este lado es la pirámide poblacional de 1950, estamos hablando ya de hace bastantes años. En la parte inferior se encuentran las personas de menor edad, las de 0 a 4 años, de 5 a 9 años. Era una pirámide demográfica perfecta, teníamos una gran cantidad de población joven, y a medida que íbamos subiendo en las edades, la pirámide se iba haciendo un poco puntiaguda. Luego tenemos la pirámide de este año, que es la del 2019, con los datos ya actualizados.
Esto ya de entrada nos representa un problema y es que, pues varios problemas, principalmente un problema de tipo pensional, pero en segundo lugar un segundo inconveniente y es el envejecimiento de la población trabajadora. Estamos presentando una transición demográfica que nos está llevando a tener trabajadores de mayor edad en las empresas. Y finalmente está la pirámide del 2050, que no es una pirámide totalmente invertida, pero sí nos está mostrando que para el año 2050 las proyecciones de población en Colombia nos van a mostrar una pequeña cantidad de población entre los 0, los 4, los 5 y los 9 años y una gran cantidad de población entre los 15 y los 80 o más. ¿Sí? De hecho, las barras de las personas que tienen 80 años o más, las mujeres en verde y los hombres en azul, son incluso más grandes que las de la población más joven. Eso tiene unas implicaciones para los enfoques diferenciales de la seguridad y la salud en el trabajo, que de pronto se puede conectar un poco con lo que veníamos viendo que decía la compañera de las capacitaciones en las personas adultas mayores y demás. La seguridad y la salud en el trabajo tiene que pensarse con un enfoque diferencial, ¿sí? Eso es fundamental. La transición demográfica que está viviendo el país exige enormes retos en términos de entender la seguridad y la salud en el trabajo de una manera distinta para las distintas poblaciones, y eso lo vamos a ver cuando haga un poco la crítica al tema de las deficiencias de información del Sistema General de Riesgos Laborales, que tienen mucho que ver con esto que les estoy mostrando. Siguiente, por favor. El primer tema es la informalidad. Si se dieron cuenta, 10 millones, poco más de 10 millones de personas pagan un seguro de riesgos laborales. En Colombia, poco más de 8 millones de personas pagan su afiliación a pensión, es decir, es menor la cantidad de personas que pagan afiliación a pensión que pagan un seguro de riesgos laborales. Y esta es una imagen que yo creo con la que todos nos hemos visto en algunas ciudades y creería yo que en buena parte del país, y es aquellos individuos, aquellas personas que trabajan sin un contrato de trabajo, que trabajan sin un conocimiento claro de las condiciones de trabajo en las que se desempeñan y también sin un conocimiento claro de sus condiciones de salud. Con un agravante adicional, estas fotos, a mí me encanta la fotografía y el cine, estas fotos son de unos concursos que hace una organización colombiana que se llama la Escuela Nacional Sindical. Cada año hacen un concurso de fotografía en el que premian fotografías sobre trabajo infantil, trabajo de los hombres, trabajo de las mujeres, trabajo precario, y pues digamos la presentación va a estar un poco ambientada con esto. Esta me encanta, no quisiera ponerla aquí, me encanta digamos pues porque muestra una realidad, es un niño, un adolescente, un niño tal vez 10, 11 años, fue tomada en Bogotá y fue tomada particularmente el 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿sí? En el año 2015. Es la informalidad. Siguiente, por favor. Los datos de informalidad de los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Colombia es el tercer país con la más alta informalidad de Sudamérica. Somos superados por Bolivia, por Perú, bueno, y Paraguay, somos en realidad el cuarto, pero tenemos un alto nivel de informalidad. Nuestra informalidad llega hasta el 60% de la población. Es decir, de cada 100 trabajadores, tan solo 40 tienen un contrato de trabajo. ¿Listo? Eso es un asunto bastante grave y bastante complejo. Ese 60% es un dato de la OIT. Si nosotros miramos los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la informalidad les da a ellos un poquito más baja porque el criterio de medición de la informalidad de la OIT y del DANE es distinto. Entonces, el país siempre va a mostrar las cifras del DANE y va a intentar, digamos, de alguna forma ocultar las cifras de la OIT, que son un poco más serias en la forma en la que se recolectan, por un lado, y segundo, tienen mayores criterios de comparabilidad con los demás países. ¿Listo? Entonces, pues este es el panorama. Realmente la región latinoamericana es una región con bastante informalidad. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver un mapa mundial de la informalidad. Los países que están en rojo tienen informalidades de más del 90%. La mayoría de los países de África, salvo Sudáfrica y 2 países del extremo norte del continente. En el caso de Latinoamérica, pues bueno, lo que les decía, nosotros estamos un poquito en naranja, no estamos tan rojo como está Bolivia, ni tan naranja como está Perú, pero igual tenemos un gran problema de informalidad, que además con esa pirámide y esas transiciones demográficas que vimos antes van a representar unos problemas económicos a largo plazo. De hecho, es posible que el otro año ya se haga una reforma pensional para elevar los años de trabajo de los trabajadores en Colombia. ¿Listo? Este es un poco el panorama, lo que nos muestra es la división internacional del trabajo, los países altamente desarrollados con bajas tasas de informalidad,
con un conocimiento claro de sus condiciones de trabajo, de sus condiciones de salud, y los países subdesarrollados o del tercer mundo con unos altos niveles de informalidad y con unos altos niveles de desconocimiento de sus condiciones de trabajo y salud. Valga la pena la aclaración que el término informalidad es un término que no es tan viejo, a pesar de que la informalidad ha sido un asunto de hace muchos años. El término informalidad sale de un informe de la OIT que hace el antropólogo inglés Kate Hart en los países de Kenia, en el país de Kenia, en África, para investigar cómo la gente que no tenía un contrato de trabajo se ganaba la vida, y se desarrolla el término informalidad, y a partir de ahí empieza un gran desarrollo acerca de la temática. Entonces esto nos pone también en una perspectiva interesante, y es que a nivel mundial las cosas no son iguales que como son en Colombia. En Colombia tenemos algunas diferencias notables en muchos temas, pero particularmente la informalidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha intentado abordarse el tema de la informalidad de los trabajadores desde la política pública? Realmente hemos sido muy tímidos en el desarrollo de elementos que nos permitan a nosotros tener un desarrollo claro de una política pública para los trabajadores informales. Yo sé que la mayoría de nosotros, los que empezamos estudiando seguridad y salud en el trabajo, nos soñábamos con una corbata siendo el ejecutivo de una ARL, o con un casco y unas botas yendo a trabajar a una construcción. La política pública en seguridad y salud en el trabajo nos está invitando a otras cosas. El primer Plan Nacional de Salud Pública, que hace una mención, digamos, un poco limitada del tema de la informalidad y la seguridad y la salud en el trabajo en Colombia, es el plan del 2007 al 2010 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es un plan muy corto, para 3 años, que se hizo, pienso yo, que un poco de afán como para intentar tener algo de desarrollo al final del gobierno. En el título 2, la estrategia G, nos habla de definición, desarrollo, seguimiento y evaluación de servicios preventivos en salud ocupacional. Aún seguíamos hablando de salud ocupacional. Nos hablaba de la vigilancia en salud del entorno laboral, pero no había una propuesta clara más allá de la formalización de trabajadores. La formalización no es un asunto tan sencillo como muchas veces se hace ver desde el Ministerio del Trabajo, que es ir a decirle a la gente que pague seguridad social y ya. El asunto es mucho más complejo. Hay investigaciones a nivel mundial que han intentado indagar en los trabajadores qué los motiva o no los motiva a pagar seguridad social, y la mayoría resienten, sobre todo en nuestros países, pues por la baja calidad de los sistemas de salud, de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, terminan por no querer pagar esto y asumir unos costos a largo plazo que pueden ser mayores. Fuimos en ese momento la prioridad nacional número 9, encima de la seguridad y la salud en el trabajo había 9 prioridades en salud. Colombia es un país que tiene muchas prioridades, pero pienso yo que no debieron habérseles dado un orden numérico, pero así lo presentaba el Plan Nacional de Salud Pública en ese momento. Siguiente, por favor. Luego nos remitimos al Plan Decenal de Salud Pública. Es un trabajo un poco más estructurado. El Plan Decenal de Salud Pública empieza en el año 2012 y la perspectiva es que acaba en el año 2021 con unas metas, unos objetivos y unas propuestas y estrategias de desarrollo que han invitado a incorporar en mayor medida a los trabajadores y las trabajadoras informales. Tiene un título que es el título 7.8, que se denomina Salud y Ámbito Laboral. Salud y Ámbito Laboral es un documento tal vez de unas 14-15 páginas que establece una serie de objetivos y estrategias para trabajar el tema de la seguridad y salud en el trabajo, no solo en el componente de los formales del Sistema General de Riesgos Laborales, sino también de los informales. Se había planteado que se desarrollara con un enfoque diferencial. Yo siempre hago énfasis en eso y creo que es un elemento importante entender que todos los trabajadores y todas las trabajadoras no son iguales, que las etapas de vida de los trabajadores no son iguales, que los trabajadores en las diferentes regiones de nuestro país no se comportan de la misma forma, y que eso es un elemento que hay que tener clave para entender por qué es importante hablar del enfoque diferencial en seguridad y salud en el trabajo. Se había planteado 3 objetivos. El primero, y que siempre se plantean, pues es la ampliación de la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales. 10 millones de trabajadores pagando un seguro mensual, eso significa bastante dinero y significa también bastante rentabilidad para quienes manejan las aseguradoras de riesgos laborales. Promoción de la salud de poblaciones vulnerables con enfoques diferenciales. El plan plantea y habla del término enfoque diferencial, pero termina por no profundizar lo suficiente en ese aspecto. El tercer objetivo, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud de toda la población colombiana formal e informal.
Ese plan o esa política de salud pública se establecía a partir de dos componentes que yo he traído aquí. El primer componente es seguridad y salud en el trabajo y el segundo componente son las situaciones prevalentes de origen laboral. En el primero había una serie de metas, la primera pues la ampliación de la cobertura, la segunda el fortalecimiento intersectorial. Y yo creo que ahí el país tiene que dar una discusión muy fuerte en torno a si debe ser el Ministerio de Trabajo el que continúe con las políticas de salud en el trabajo. La mayoría de países del mundo, cuando uno va y revisa quién es la entidad encargada del tema de seguridad y salud en el trabajo, no es el Ministerio del Trabajo, sino el Ministerio de Salud. Eso genera un enfoque fundamental en el entendimiento de las condiciones de trabajo, porque genera una serie de interacciones entre el sistema de atención en salud básica y la salud y la seguridad en el trabajo. Esa es una discusión que tenemos que dar en el país y que creo yo que puede ayudar a hacer ese fortalecimiento intersectorial. Este fortalecimiento se planteaba desde el Ministerio del Trabajo, pasando por las entidades territoriales, luego por las alcaldías, los municipios, las gobernaciones y demás, pero no se ha hecho tampoco un trabajo muy claro en torno a qué significa ese fortalecimiento intersectorial. Un tercer elemento muy importante, la inclusión de la salud laboral en los planes de desarrollo territorial. Los planes de desarrollo territorial, como ustedes lo saben, son los documentos de política pública que hacen las gobernaciones y las alcaldías para los 4 años de mandato de los alcaldes y los gobernadores. Nosotros hicimos una investigación hace 2 años, 3 años, en la Universidad Nacional de Colombia. Descargamos todos los planes de desarrollo de las gobernaciones, de las 32 gobernaciones y de Bogotá, para mirar qué tanto de esto que se hablaba de incluir la salud laboral en los planes de desarrollo se había incorporado, y tan solo 3 departamentos en ese momento habían incluido la dimensión salud y ámbito laboral en el desarrollo de políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores tanto formales como informales, es decir, no hemos avanzado lo suficiente. Lo cuarto, la promoción de la salud en el sector informal. Ya les mostraré más adelante 3 estrategias que se han adelantado en torno a ese tema. Y el segundo componente de la política pública a nivel nacional, las situaciones prevalentes de origen laboral, la reducción del subregistro de eventos laborales con fortalecimiento del talento humano en salud. El subregistro creo yo que es el gran problema latinoamericano. El subregistro por un lado de la accidentalidad, pero particularmente el subregistro y el desconocimiento de la enfermedad laboral en Colombia. ¿Listo? Hay unos datos muy interesantes que vamos a ver más adelante sobre el tema. Disminución de las tasas de accidentalidad, pero la política pública no se estableció una meta clara de en cuánto quería disminuir la tasa de accidentalidad con respecto a los años anteriores. Cuando tú no te pones una meta, pues una reducción puede ser el 0.01% y ya significa una reducción. Una línea base de trabajadores con enfermedad laboral afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales es un tema que ha sido bastante complejo, no ha habido un desarrollo muy amplio de esa base de trabajadores. En este momento es muy difícil saber de qué se enferma la gente en Colombia con respecto al trabajo, y lo segundo, es muy difícil tener claridad de cuántos verdaderamente tienen enfermedades de origen laboral o relacionadas con el trabajo y cuántos tienen de esas enfermedades de origen general. Y el cuarto punto, la línea de investigación que incluya variables del mercado laboral, economía y desarrollo tecnológico. Sobre eso hay una anécdota que les voy a contar al final de la presentación sobre el tema de la investigación en salud en el trabajo en Colombia, que creo yo que es una muestra clara de lo que el país viene pensando en torno de la seguridad de los trabajadores. Siguiente, por favor. Luego viene el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sale 1 año después de la política pública del Plan Decenal de Salud Pública en el 2012. Este empieza en el 2013, pero también intentando configurar metas iguales va hasta el 2021. Sus objetivos parten de lo mismo: incrementar el aseguramiento de los trabajadores, fortalecimiento interinstitucional, fortalecimiento de la promoción y la prevención de riesgos, optimización del reconocimiento de las prestaciones laborales en el sistema general. Y se plantea varios retos, pero yo traje a colación 3 que son fundamentales y en los que tenemos que trabajar mucho en Colombia. El primero, implementar el sistema integral de información del Sistema General de Riesgos Laborales. Hay una organización latinoamericana, iberoamericana, que es la OIS, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que tiene su sede en España, pero que la directora es Gina Riaño, una colombiana,
que ha venido hablando del tema del SIARIN. El tema del SIARIN es un sistema armonizado de información en seguridad y salud en el trabajo, en el que todos los países iberoamericanos puedan tener datos de accidentalidad y enfermedad que puedan ser comparables. ¿Listo? Esa es una tarea que tenemos bien interesante. Colombia firmó el convenio 160 de la OIT sobre estadísticas del trabajo, pero no firmó el convenio de manera completa. Firmó algunos artículos y otros digamos que no entran dentro de la ratificación del convenio. El reto clave 1.4.2, promover la investigación en seguridad y salud en el trabajo, que también aparecía en el Plan Decenal de Salud Pública, pero que ya les contaré la anécdota. Y el tercero, definir e implementar las actividades de promoción de la seguridad, salud y prevención de riesgos laborales en población laboral e informal en Colombia. Entonces, si se dan cuenta, del 2007, que fue el primer plan decenal que empezó a hablar de informalidad, al 2012 y al 2013, sí ha habido unos cambios, por lo menos en la documentación y en la presentación de los objetivos y demás, pero no ha sido un cambio realmente más allá del uso de unas palabras en los documentos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran los 3 departamentos o las 3 entidades territoriales que habían desarrollado trabajo con población laboral informal en seguridad y salud en el trabajo? Bogotá empezó con un programa público en el año 2007 que se denominaba la Estrategia de Territorios Saludables, que venía acompañada del asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, y que lo que intentaba era llegar a los trabajadores informales y hacerles una caracterización de sus condiciones de trabajo y sus condiciones de salud. Se enfoca en la UTI o Unidad de Trabajo Informal, pero venía acompasado con ejercicios de participación colectiva, entonces había empoderamiento de los trabajadores informales y demás. ¿Qué pasó con esta política en el tiempo? En el año 2017 la política se acabó, alcanzaron a caracterizar cerca de 70.000 trabajadores informales en condiciones de trabajo y condiciones de salud, evaluando los peligros, identificando los peligros a los que estaban expuestos, evaluando sus riesgos y en algunos casos haciendo evaluaciones en salud. Nariño, otro de los departamentos que ha venido desarrollando temas. En Nariño, la Universidad de Nariño, la Universidad Pública, ha venido abanderando un proceso de acompañamiento a los trabajadores informales, particularmente en 2 áreas que son muy importantes para el departamento, que es la minería y la agricultura. Allí ha habido un trabajo de evaluación de las condiciones en las que las personas trabajan y evaluación de las condiciones de salud relacionadas con el trabajo. Y finalmente el departamento de Antioquia. Antioquia ha establecido una política distinta en términos de la de Bogotá. Bogotá llegaba directamente a la unidad de trabajo informal con 1, con 2, con 10 trabajadores, y Antioquia lo que buscaba era la organización de trabajadores que desarrollaran actividades muy similares para poder luego, con un grupo más amplio de trabajadores, empezar a hacer las caracterizaciones de trabajo y las caracterizaciones de salud. Entonces los enfoques han sido distintos, pero si la meta del Plan Decenal de Salud Pública es que a 2021 todos los departamentos y alcaldías del país tengan la seguridad y la salud del trabajo dentro de sus planes de desarrollo territorial, pues la verdad estamos muy crudos, nos hacen falta 29, 30 departamentos para lograr esa meta. Siguiente, por favor. Y luego vienen las deficiencias de información, que tienen mucha relación con el tema de la informalidad. Las deficiencias de información en el Sistema General de Riesgos Laborales para Colombia son traumáticas, son bastante complejas. La OIT nos ha regañado muchas veces por la forma en la que en Colombia llevamos las estadísticas sobre accidentalidad y enfermedad laboral, particularmente cuando intentamos nuestro ingreso hace 2 años a la organización OCDE, de los países que tienen las mejores prácticas. Teníamos que cumplir con 27 criterios diferentes y uno de los criterios era la seguridad y la salud en el trabajo, que era el criterio 24. La ministra de Trabajo tuvo que viajar a Ginebra para que al país lo aceptaran, porque de los 27, seguridad y salud en el trabajo y respeto a los derechos laborales de los trabajadores fue el único que no se quiso firmar en su momento. Entonces nos muestra un poco la dimensión de cómo es el asunto. Un minero de Boyacá, muy joven también, estas son las condiciones en las que trabajan nuestros trabajadores. Siguiente. Afiliados y no afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. La barra azul es la barra de afiliaciones y la barra naranja es la barra de no afiliados. Digamos que hay una tendencia clara que los nuevos empleos que se crean son empleos que involucran la afiliación,
pero aún así la tendencia de los que no están afiliados ha disminuido, pero no ha disminuido en una cantidad importante. ¿Listo? Los datos son desde el 2001 hasta el 2019. En el 2009 se ve un pico muy grande, y ese pico es porque Positiva en ese momento, que era fiduprevisora, no unía sus estadísticas con el resto de aseguradoras, entonces por eso se vio un cambio como tan amplio en el año 2009. Siguiente, por favor. Frecuencias y tasas de accidentalidad de trabajadores en Colombia por cada 100 trabajadores. Las frecuencias en azul se leen con el eje de la izquierda, las tasas, la línea naranja que no es puntiaguda, y se leen con el eje de la derecha. Del 2000 al 2018 no hay una tendencia clara a disminución de la tasa de accidentalidad en Colombia, es decir, que pareciera ser que el Sistema General de Riesgos Laborales no está teniendo un impacto profundo en disminuir la tasa de accidentalidad en Colombia, ¿sí? Teníamos una tasa en el año 2001 que se aproximaba al 8%, y tenemos una tasa ahorita que está más o menos en el 6.7, 6.6% por cada 100 trabajadores. Es una cifra, digamos, alta. Y pues la frecuencia, digamos que su aumento se explica por el aumento de la cantidad de trabajadores que están afiliados al sistema. Entonces, digamos que lo que uno esperaría es que la frecuencia no aumentara y que la tasa tuviera una tendencia a la disminución. Siguiente. Número de accidentes de trabajo por actividad económica y tasa de accidentes de trabajo. Siempre se ha dicho en Colombia que es la construcción la actividad más peligrosa para trabajar, pero en realidad la construcción aparece hasta el momento 4. Tiene una frecuencia, digamos, alta, es la tercera en frecuencia, pero en realidad su tasa es la cuarta. Las actividades más peligrosas para trabajar en Colombia son la minería y la agricultura, ¿sí? Entonces, ese es un mito, por ejemplo, que tenemos debido a las deficiencias de información del Sistema General de Riesgos Laborales. El sector inmobiliario tiene una frecuencia altísima, es el sector dentro de las aseguradoras que tiene más personas aseguradas, pero la accidentalidad, la tasa de accidentalidad en realidad es muy baja. Siguiente. Tasa de mortalidad. La mortalidad en las minas y canteras es tal vez la más alta. En el 2018 murieron cerca de 100 trabajadores en minas y canteras, y la tasa de mortalidad es de más de 60 trabajadores por cada 100.000 personas afiliadas en el sector. Eléctrico, gas y agua tiene muy pocos trabajadores afiliados, muy pocos accidentes mortales, pero su tasa es muy alta. Y aquí aparece la construcción, sí, y uno que es muy interesante, que es el sector transporte. ¿Listo? Entonces eso también nos muestra unos datos con los que generalmente no compaginamos con otros países. Siguiente, por favor. Tasas de letalidad. ¿Cuántos trabajadores que se accidentaron murieron? ¿Sí? ¿Por cuántos accidentes los trabajadores murieron? Minas y canteras siguen en el primer lugar. Transporte, almacenamiento y comunicaciones tienen una alta mortalidad en sus accidentes son graves, ¿sí? Pero hay un asunto con las deficiencias de información, y es que en Colombia no sabemos cuántos días de incapacidad generan los accidentes de trabajo, y eso es sumamente complejo. Los países europeos te hacen las estadísticas: cuántos accidentes te generaron menos de 3 días de incapacidad, menos de un día, más de 15 días, cuántos te generaron mortalidad y demás, y en Colombia ese dato no lo tenemos, que es muy importante para las políticas públicas. Siguiente. Una comparación de nuestras tasas de accidentalidad con dos países europeos y 2 países latinoamericanos. Colombia es el de naranja, Argentina es el de gris, Chile es el de azul, que está en la mitad. Ha ido disminuyendo su tasa de accidentalidad de una manera impresionante, habrá que preguntar qué están haciendo los chilenos. Y los 2 países europeos, Dinamarca y Alemania, que se encuentran en la parte baja de la tabla. Es decir, nuestras tasas de accidentalidad son bastante altas, incluso comparadas con algunos países también suramericanos, como es el caso de Chile. Y la tendencia de nosotros es a mantener una estabilidad, mientras la tendencia de los otros países es a disminuir. Siguiente, por favor. Sobre las enfermedades laborales, tenemos la frecuencia de enfermedades diagnosticadas año a año y la tasa de las enfermedades diagnosticadas también por cada 100.000 trabajadores. La enfermedad laboral es el gran reto, creo yo, que tenemos en Latinoamérica. Siguiente, por favor.
¿Por qué no hice comparaciones de la enfermedad laboral de Colombia con otros países de la región y con otros países latinoamericanos? Porque si nosotros nos comparamos con los países latinoamericanos, pero particularmente con los países europeos, nuestra tasa de enfermedad laboral va a ser infinitamente menor que la de los países europeos. Es decir, daría la impresión que estaríamos muy bien en cuanto a enfermedad laboral, pero la realidad es que lo que nos muestra eso es que en realidad tenemos enormes dificultades para diagnosticar las enfermedades de origen laboral. Los periodos de latencia de las enfermedades laborales son larguísimos. Los sistemas de vigilancia epidemiológica en Colombia prácticamente no existen, ¿sí? Entonces, diagnosticar a un trabajador con una enfermedad laboral es una cosa absolutamente irreal en el contexto colombiano. Tasa de enfermedad laboral por trabajadores en Colombia es de 99.6 por cada 100.000 trabajadores. De cada 100.000 trabajadores, 99 tienen un diagnóstico de enfermedad laboral. Esta grafiquita que está en la parte de abajo, que muestra una línea de tendencia, es la tasa de enfermedad laboral del Reino Unido. El Reino Unido tiene 30 millones de trabajadores que pagan su aseguramiento, pero su tasa de enfermedad laboral empezó en el año 2001 con 5.000 trabajadores por cada 100.000. Nosotros con solo 99. ¿Listo? Y terminó en el año 2018 con poco más de 4.500 trabajadores con un diagnóstico de enfermedad laboral, mientras Colombia tiene apenas 99. ¿Listo? Con respecto al tema de la mortalidad, ni hablar, 12.000 muertos por solo enfermedades pulmonares en el Reino Unido en el año 2018, y en Colombia todos los que se nos enfermaron de origen laboral tan solo tuvimos 6 muertos. El reconocimiento de las enfermedades de origen laboral es absurdo. ¿Listo? Ese era el panorama que les quería mostrar, un poco de la información del Sistema General de Riesgos Laborales, que no es muy buena, y que tenemos que trabajar junto con la política pública para transformarlo. Muchas gracias.